toca un ratito de economía. Vamos a hablar de ese asunto que tanto nos preocupa a todos y que el coronavirus nos ha llevado a estar en una crisis económica de altísimo nivel, un nivel que ni siquiera éramos capaces de prever cuando todo esto empezó. Sabíamos que la economía iba a caer, pero no de esta manera, y por supuesto que la recuperación iba a ser tan costosa. Vamos a poner los puntos sobre las íes. Si no tenemos mejor persona con quien hacerlo que con nuestro economista de cabecera, Rubén Márquez. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Buenos días, Mar, ¿qué hay? Gracias por estar un día más con nosotros aquí en este plató de televisión. Y bueno, encima de la mesa muchísimas preguntas. Vamos a ir desgranando, pero si quieres empezamos por lo más local y vamos abriendo a lo más general. Datos de paro en Córdoba, ¿cómo estamos? Porque las cifras no han sido muy buenas, eran desde luego las esperadas, pero oye, que se vaya animando la cosa y que nos lleguen noticias buenas tampoco está de más, y no. Sí, yo te voy a pedir que dejes de traerme los viernes, porque es que como resulta que de momento buenas noticias no puedo dar, yo creo que es una forma de que la gente empiece el fin de semana un poquito abajo, ¿vale? Pero entonces los lunes tampoco puedes venir, depresión total. El miércoles que se olvida que he estado. Mira, tenemos que partir de que a nivel nacional el dato de desempleo en junio no ha sido bueno, ha sido la primera vez que se ha destruido empleo en junio desde, fíjense qué casualidad, desde el año 2008, que es el año fuerte de estallido de la anterior crisis económica. En Córdoba el paro ha aumentado en casi 300 personas en este mes de junio, ha bajado en industria y en construcción, que son dos sectores que se reactivaron con la entrada en lo que se llama la nueva normalidad, y ha habido un aumento del paro en el sector servicios. El mes de mayo cordobés que no hemos tenido, pues se ha notado en el empleo, y también hemos tenido un aumento del paro pues en agricultura, porque se han terminado ciertos trabajos, ciertas cosechas. La cuestión es que tenemos ahora mismo, hay 15.000 cordobeses menos dados de alta en la Seguridad Social que en el mismo mes del año pasado, para que nos hagamos una idea de la destrucción de empleo que ha habido. Y aparte hay que añadir que a final de mes, a final de junio, teníamos además unos 16.600 cordobeses que estaban en ERTE todavía, que los ERTE ha habido un acuerdo entre gobiernos, sindicatos y los empresarios para ampliarlos hasta final de septiembre, y aparte tenemos, según los datos del Ministerio, se están dando unas 25.000 prestaciones por el cese de actividad de autónomos en la provincia de Córdoba. Esa es la cobertura que tienen ahora mismo pues las personas que lo están pasando peor en esta crisis. Efectivamente, son unos datos pues que son malos. De hecho, Andalucía, el comportamiento del mercado de trabajo en Andalucía ha sido peor que a nivel nacional, y tiene una explicación muy rápida, que es la tremenda dependencia del turismo a todos los niveles que tiene la economía de nuestra región. Bueno, tú ya has hablado conmigo acerca de la necesidad de diversificar exactamente los sectores sobre los que trabajar y obtener beneficios económicos. Aquí en nuestra Córdoba volvemos a hacer hincapié que no podemos vivir del turismo y poquito más, ¿no? Sí, mira, hemos de entender que esta crisis lo que ha hecho es aflorar los déficits estructurales y los problemas que llevábamos acumulados y que no se han afrontado. Una crisis te pone ante el espejo tus vergüenzas de una forma muy radical. Yo creo que en Córdoba tenemos que aprender que hay que huir de los monocultivos. El gran monocultivo de esta provincia es el olivar, pero también tenemos otro monocultivo que es el turismo. Tenemos que invertir y crear nuevos sectores de negocio y entender que estamos evolucionando hacia una economía digital, una economía donde lo que importa es la tecnología, donde lo que importa es esa capacidad de conectar con las personas a través de redes sociales, prestar esos servicios online, y pues hay que hacer un cambio en el modelo y en el paradigma económico, y apostar por otro tipo de empresas y apostar por otros sectores, y al mismo tiempo intentando mantener las empresas de sectores tradicionales que siguen siendo competitivas. Ese es el reto que tenemos. Bueno, ¿cuáles son, con todo esto, este panorama que tenemos encima de la mesa, las previsiones económicas que tenemos para finales de año? Mira, las previsiones han empeorado con respecto a las previsiones que hubo hace 2 meses. Yo aquí voy a plantear los datos que ha presentado la Comisión Europea en esta semana. Los presentó, creo que fueron el martes o el miércoles de esta semana. Prevé una recesión en la economía española para final de este año, para el conjunto del año 2020, de casi un 11% del Producto Interior Bruto. Esto es pues prácticamente 2 puntos peor que la previsión que se hizo hace 2 meses. También dice la Comisión Europea que los 3 países más perjudicados por esta crisis económica generada por el coronavirus van a ser España, Francia e Italia, que fíjense ustedes qué casualidad, son países que tienen una dependencia muy fuerte de su sector turístico y aparte tienen una dependencia muy fuerte de su exportación a determinados países que se están viendo muy afectados por el coronavirus. Por ejemplo, no podemos perder de vista que según las estadísticas, si te metes en internet, en
informe de la Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, que te lo actualizan a diario, el número de contagios y casos y fallecimientos que está habiendo en Estados Unidos y Brasil, que son dos mercados muy importantes para las empresas españolas, están siendo tremendos. Eso está provocando disrupciones en toda la cadena económica y, insisto, estamos en un mercado, en una economía globalizada. Esas interferencias, esas disrupciones las vamos a seguir notando en este segundo semestre. Esa es un poco la situación que tenemos. Y la previsión que hay es que para el año 2021, pues el Producto Interior Bruto español suba más de un 7%. ¿De acuerdo? Como podemos ver, no es esa salida en V de la que hablaban ciertos economistas que hiciéramos así, luego fuéramos a tener un rebote de la misma intensidad. Se va a asimilar más a esas otras cosas, a esa otra teoría que hay, que esto va a ser más parecido al logo de Nike, que vamos a tener la bajada y luego vamos a ir saliendo lentamente de esta crisis. A mí me han dicho que se va a convertir esa de V a U, a ese símbolo de Nike, y luego me han hablado de una L. Descartamos la L. Es que nos vamos arrastrando por el suelo. Yo la descarto, pero por un tema de salud mental. Todos estos escenarios son posibles y lo he hablado muchas veces contigo, pero el futuro depende de las decisiones que tomemos en el presente. Eso tenemos que empezar a asumirlo. Y nuestros políticos, gestores empresariales y líderes sindicales tienen que asumir que si no tomamos buenas decisiones ahora, en estos meses, el otoño de 2020 va a ser muy complicado y el año 2021 va a ser muy complicado también, porque seguimos teniendo una realidad, que es que el coronavirus está presente en nuestra vida y en nuestra sociedad, y tenemos que entender que nuestra economía tenemos que encontrar la forma de que funcione con esa amenaza latente que tenemos. Y aparte hay que aprovechar para, insisto, todas estas reformas estructurales que hemos dejado aplazadas durante muchos años en España, porque no hemos sido capaces de llegar a acuerdos en distintas esferas, pues yo creo que ha llegado ya el momento de aparcar los tacticismos y entender que si no hacemos una reforma fiscal consensuada, que si no hacemos una reforma del mercado de trabajo, que si no entendemos que hay que hacer una apuesta fuerte y precisa en innovación, ciencia y educación, que es el futuro de un país, el futuro que le espera a nuestro país, que valga la redundancia a medio y largo plazo, va a ser peor que el que tenemos ahora. Y yo creo que tienen ahora la responsabilidad de tomar las mejores decisiones posibles para el futuro que nos espera. Bueno, pues respecto a ese futuro más inmediato, también hemos escuchado declaraciones del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, esta mañana, que ya habla de crisis a partir de octubre. ¿Debemos agarrarnos fuertes los machos para después del verano? ¿Qué va a ocurrir después del verano para que...? Voy a hacer un pequeño apunte. Es curioso la conversión a la fe que está teniendo la Junta, que ha pasado de a nosotros la crisis del coronavirus no va a afectar o vamos a tener una caída del PIB de en torno al 1%, que eso no se lo creían ni ellos. Ahora ver cómo están pasando, creo, a la otra fase, que es vamos a sobrecompensar en nuestra profecía para que nadie nos diga que no hemos avisado, ¿no? El otoño va a ser muy complicado, pero bueno, señor Juan Marín, señor Moreno Bonilla, mucho de lo que pase está en sus manos según las decisiones que tomen a día de hoy. ¿Qué ocurre? Tenemos un marco en el que hay que determinar cuál es el plan de reconstrucción que va a salir del Congreso de los Diputados y qué medidas económicas se van a aprobar. Andalucía, la Junta también está trabajando en un plan de reconstrucción en el Parlamento y aparte dependemos del escenario europeo, que se ha complicado un poco más con la elección ayer, creo yo, del nuevo presidente del Eurogrupo, porque la Unión Europea, su plan de reconstrucción es quien va a poder financiar en gran parte nuestra recuperación. Como ya expliqué la semana anterior, España como país tiene unas realidades y unas posibilidades de financiación, endeudamiento y demás que están limitadas y necesitamos ese apoyo, ese dinero que venga de la Unión Europea sujeta a unas condiciones de cambio en nuestras infraestructuras y de cambio en nuestro tejido productivo para poder reactivar la economía. Si no, muy difícilmente vamos a poder conseguir salir de esta crisis. Insisto, es una crisis global y solos como ciudad, como región o como país es muy complicado afrontar el reto que tenemos. Necesitamos ese apoyo, esa cooperación internacional también. Bueno, tú como economista, además especialista en planes estratégicos, estás hablando de decisiones que tomemos ahora que nos vayan a afectar en el futuro. ¿Tú qué propones? ¿Qué podrías...? En Córdoba nos has dado las claves, sí. Diversificar nuestra economía. ¿Cómo podríamos hacerlo y en qué medida deberían implicarse los agentes políticos, institucionales en ello y en qué medida las entidades privadas? Mira, lo primero que tenemos que tener es claro el diagnóstico y determinar qué retos son los que tenemos como ciudad y cuál es la foto de futuro que queremos tener. Insisto, en Córdoba... ¿Eso no lo tenemos claro? No, porque para empezar en Córdoba no tenemos un plan estratégico de ciudad.
¿Qué ocurre? Si hay una serie de retos o de problemas comunes que vemos todos claros en la ciudad de Córdoba. Si tú preguntas, te van a hablar, oye, de que tenemos una tasa de desempleo altísima, te van a hablar de que tenemos mucha dependencia de ciertos sectores económicos, te van a hablar de que no conseguimos atraer inversiones y proyectos interesantes desde fuera, te van a hablar de que se nos fuga talento, se nos va gente joven, va a haber una serie de problemas que te van a surgir. Pero la gran pregunta es, ¿cómo queremos que sea esta ciudad dentro de 5 o 10 años? Y ahora voy a poner un ejemplo de las contradicciones en lo que se hace. Por ejemplo, esta semana se ha anunciado, por fin, que me creía que no iba a verlo nunca, la apertura de la antigua Escuela de Magisterio como un espacio multifuncional del Ayuntamiento de Córdoba, donde van a ir varios departamentos y donde además se va a ubicar una incubadora para empresas digitales. Celebro que se haga así. La economía digital, como he dicho al principio de mi intervención, es un elemento estratégico para nuestra sociedad y para nuestra economía. ¿Qué sucede? Que eso me lleva a una reflexión. Vale, hemos abierto un espacio de incubadora para crear empresas digitales, pero ¿qué pasa con Rabanales 21? ¿Cuál es el papel que tiene el Parque Tecnológico de la ciudad de Córdoba en Córdoba? Es que creo que tampoco lo tenemos muy claro. El Rabanales 21 está flotando en... Pero esas son las decisiones que hay que tomar, y la decisión es muy fácil, entre comillas. ¿Compro como ayuntamiento Rabanales 21 y lo pongo en marcha, lo pongo en productivo y creo un espacio de dinamización y tecnológico de la ciudad? ¿O no? Pero que es una decisión que hay que tomar, que es lo que tú dices. Córdoba es la ciudad de las maquetas y de los limbos. Aquí hay cosas que se dilatan en el tiempo y como parece que no nos afecta, pues mire usted de lo que afecta. Ahora pongo un ejemplo básico. Yo ahora con unos amigos monto una empresa digital y estoy en esa incubadora 1 año, 2 años, y cuando salgo de esa incubadora tengo que buscar un espacio para ubicarme. ¿Qué ocurre? Las empresas tecnológicas, según su filosofía y su forma de trabajar, van a elegir ir a una zona centro de la ciudad donde necesitaré oficinas, instalaciones con unas determinadas características, o me querré ir a un parque científico-tecnológico donde posiblemente es que haya muchos clientes míos y me interesa estar cerca de esos clientes. Pero claro, sigo insistiendo, como nos falta esa visión de conjunto, vamos dando pinceladas, que algunas son correctas, yo insisto, celebro y saludo que se haya creado esta incubadora para empresas digitales en Córdoba, pero nos falta ver y entender que una economía, una ciudad, es un sistema orgánico. Tú necesitas que funcionen todas las partes del organismo para que sea un ente armonioso y que funcione en equilibrio. Ese es el mayor problema que estoy viendo ahora mismo. Y es muy importante que tengamos claro el diagnóstico y los retos y que estemos de acuerdo sobre eso, porque si no estamos de acuerdo o no hacemos una buena foto de partida, si tú no diagnosticas bien los problemas, vas a estar haciendo lo peor que puedes hacer, que es dar solución a problemas que no existen, o estar empleando recursos públicos, recursos privados y talento de las personas en elementos que no son estratégicos ni importantes. Ese es el gran reto que tenemos. Yo, si me preguntan, hace tiempo dije que uno de los retos era superar la división por barrios que teníamos en la ciudad de Córdoba, que seguimos pensando como barrios. Por ejemplo, a mí me encantaría que esta iniciativa sirva para que el resto de la ciudad empecemos a mirar al sector sur, al distrito sur de otra forma, ¿de acuerdo? Necesitamos diversificar la economía, necesitamos invertir, necesitamos conseguir que se quede el talento, necesitamos coordinar lo que hace la capital de provincia con lo que hace el resto de la provincia para generar esa cooperación, esa colaboración. Es decir, tenemos muchísimos retos por delante. Yo entiendo que estamos atendiendo la urgencia, pero, insisto, ha llegado el momento de que los agentes económicos y sociales pacten y además entiendan que no pueden pactar como se ha hecho hasta ahora. Los modelos de concertación que hemos tenido han sido válidos, han funcionado en ciertas cuestiones, pero oigan, es que estamos ante una realidad totalmente nueva y un elemento además muy importante que hay al final. Todas estas políticas públicas de cooperación pública y privada hace falta una evaluación. Hay que conocer qué se ha hecho, qué se ha invertido, qué bien o qué mal ha generado para la ciudad. Estamos hablando de puestos de trabajo, generación de rentas, estamos hablando de beneficios de las empresas que se han instalado, para poder decidir si lo que hemos hecho está bien, está mal, y corregirlo, mejorarlo, mantenerlo. Esa es otra cuestión tremenda que falta, pero eso es un fallo que hay a nivel de las políticas públicas en general en España, que además la Unión Europea nos ha avisado ya más de una vez y más de dos, de que tenemos que mejorar muchísimo los sistemas de evaluación de nuestros programas y proyectos. También te quería preguntar por ese plan aire de la Junta de Andalucía, y bueno, pues lo quiero unir a la noticia que hemos conocido hoy, de la que se habló ayer en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba, ese plan de ajuste al que se va a someter el Ayuntamiento por haber fallado en el tema gastos, y que solo eso es lo que va a permitir utilizar el superávit que tanto ha reclamado al Gobierno central, esos 22 millones de euros, para el plan de choque
para paliar las consecuencias por el coronavirus. Estamos poniendo parches, estamos ayudando a las familias, pero solo momentáneamente. ¿Por qué no invertimos esa cantidad de millones de euros en generar empleo de calidad, en apostar por las personas y que esas personas puedan ganarse en un futuro la vida y no dar empleo para hoy y mañana? ¿Qué? Esas personas van a volver a pasar, a engrosar las listas del paro. Tú como economista, ¿eso cómo lo ves? Mira, las inercias son muy poderosas en las administraciones públicas y en las grandes organizaciones. Si tú te coges los capítulos presupuestarios de un ayuntamiento cualquiera hace 10 años y te coges los de ahora, verás que apenas hay variación en cuanto a los conceptos que se trabajan desde una corporación municipal. Me han sacado varios temas que son muy interesantes, voy por partes. Mira, la regla de gasto, que es una cuestión que muchos economistas llevamos avisando desde hace tiempo, que es una regla que se ha quedado obsoleta porque la realidad es que para la que se creó que fue, que era que teníamos un desequilibrio muy fuerte en las cuentas públicas, eso ha desaparecido y ahora estamos en un momento en el que hay que invertir y que hay que gastar con inteligencia. El Plan Aire de la Junta de Andalucía, yo con todo el respeto, creo que es mejorable. ¿Por qué? Porque seguimos la misma senda que se han seguido hasta ahora con los planes, que es: vamos a dar empleo a la gente, que lo veo lógico y lo veo bien, a la gente que lo necesita, pero no pensamos en el qué ni en el para qué. En este caso lo hemos usado, si mal no recuerdo, es para el tema de la vigilancia y la seguridad en las playas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos falta? Estos son medidas de corto plazo, son medidas contingentes. ¿Qué es lo que nos falta? Esa visión a medio y largo plazo para poder ejecutar y transformar. El plan de choque del Ayuntamiento de Córdoba tiene esa gran tara, que es muy dependiente de ese superávit, de que se pueda usar o no se pueda usar. Yo hubiera preferido que hubieran diseñado un plan de choque con distintos escenarios en función de la financiación disponible, que yo creo que sería lo correcto. Y si, oye, encuentras financiación, que puede ser esta o otra que tú busques por el camino, o que te llegue, pues entonces cambia o amplía el plan de choque. El plan de choque de Córdoba tiene mucho para discutir, para debatir. Yo ese plan me lo he leído y hay una cosa que yo echo mucho de menos a bote pronto, que es que cuál es el diagnóstico que hacen de la ciudad, que es de lo que estábamos hablando al principio. ¿Cuál es la foto? Y ustedes con este plan de choque, ¿qué quieren conseguir? Yo, desde mi punto de vista, ahora mismo, lo más importante es conseguir que hay muchos miles de personas en esta ciudad que han visto reducidos de forma drástica sus ingresos y sus rentas. Y a esas personas hay que darle respuesta. Estamos hablando de habitabilidad, estamos hablando de tener dinero para poder hacer la compra, estamos hablando de poder pagar la luz, de poder pagar el agua. Tenemos otra situación, y esto voy a intentar poner un ejemplo para que se me entienda. La crisis de 2008 nos demostró que un modelo basado solamente en la construcción y en tener albañiles no funcionaba. Y ahora, el modelo económico que nos está estallando ahora es un modelo económico que lo hemos basado en el turismo y en tener camareros, camareras, cocineros, cocineras. Se está demostrando que también tiene sus defectos y sus problemas. E insisto, y yo defiendo y respeto muchísimo los sectores turísticos de España, de Andalucía y de Córdoba, que hacen un trabajo tremendo, y yo he trabajado en ese sector. Pero, oigan, no podemos tener todos los huevos metidos en la misma cesta en la economía. ¿Qué tiene que decidir la Junta y este Ayuntamiento? Oigan, ¿en qué queremos invertir, hacia dónde quiero llevar la región y la ciudad? E insisto, yo cuando miro los planes que están lanzando tanto la Junta como en este caso el Ayuntamiento, yo valoro positivamente que quieren cubrir esas necesidades que tienen las personas, ese mal momento que están pasando las personas, pero me falta esa visión estratégica de, oiga, ¿cómo voy a cambiar el tejido productivo? ¿Cómo voy a cambiar el sistema fiscal? Ejemplos de Córdoba: ¿cómo voy a mejorar la gerencia de urbanismo para que una empresa pueda abrir rápido y bien en Córdoba? ¿Cómo voy a cambiar la estructura de asuntos sociales con el trabajo que tiene ahora mismo? ¿Cómo voy a incorporar personal? Esas son las grandes preguntas que a mí muchas veces me faltan respuestas, y cuando miro debates como el que hubo ayer en el Ayuntamiento, los temas que estaban discutiendo, pensé para mí adentro, digo, aquí hay un desapego con respecto a la realidad. Digo, la realidad ahora mismo es que tenemos personas que lo están pasando fatal, empresas con graves problemas, y necesitamos que las personas puedan vivir y puedan comer, y necesitamos que las empresas puedan reconectar con clientes y puedan transformarse digitalmente para competir en la economía globalizada del siglo XXI. Esos son grandes retos que tenemos y me falta ver esa respuesta. Bueno, como respuesta también parece que espera el Gobierno de las empresas para las que ha endurecido esas multas que puede llegar a poner en el caso de que incumplan normativas relacionadas con el COVID. Estamos hablando de hasta 40.000 euros de multa para empresas que
que no cumplan con el uso de mascarillas y con demás detalles impuestos por las autoridades sanitarias. Cuéntanos, ¿eso puede afectar mucho a muchas empresas y de manera importante? Mira, esta es tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación de incertidumbre y donde hay un riesgo cierto que tenemos un virus con una alta capacidad de contagio y que cuando caes contagiado pues te pones muy malo y tienes un riesgo de morir alto, según además la edad y las características físicas que tengas. El Gobierno ha modificado el Real Decreto de medidas de prevención porque se está detectando además que está habiendo brotes y también hay un tema que es muy importante. Cuando hablamos de brotes, yo creo que no debemos ni señalar ni criminalizar. Aquí estamos hablando de que esto es un problema sanitario, que hay una enfermedad y que se pueden producir contagios en determinados lugares, en determinados sitios. Con respecto a las empresas, lo que le están pidiendo a las empresas es que sean especialmente celosas en el cuidado de la salud de los trabajadores, que ya se ha pedido siempre a través de la legislación laboral. Lo que le están diciendo es, oigan, que hemos habilitado a la Inspección Laboral y a la Inspección de la Seguridad Social para que comprueben en las visitas que ustedes van a hacerle que se están cumpliendo con las medidas que planteamos. ¿Cuáles son las medidas? Las que todos conocemos. Tiene que haber distancia física en los puestos de trabajo, tiene que haber pues, hidrogeles, unos productos sanitarios y tiene que haber equipos de protección para los trabajadores en función de la actividad que realicen. Por ejemplo, yo cuando salgo a trabajar, yo voy en el coche, yo llevo mi mascarilla, llevo mi guanta, llevo mi gel hidroalcohólico que me paga mi empresa, lo lógico cuando voy de viaje. Pues ese es el tipo de cuestiones que nos piden. Yo creo que esto no... yo entiendo la noticia que parece que estamos apretando a la clavija sobre las empresas, pero tenemos que entender que el ejercicio de la seguridad sanitaria, en este caso, es un ejercicio de responsabilidad social que tenemos que hacer todos a nuestro nivel, empresarios, trabajadores y ciudadanía en general. Eso lo hemos estado hablando antes. Yo estoy harto de ver a gente en la calle con la mascarilla en el codo. A mí me parece una conducta totalmente antisocial lo que están haciendo y de una irresponsabilidad tremenda. Si yo tengo ese nivel de exigencia, el Estado, pues imaginémonos el nivel de exigencia que tiene, en este caso con las empresas. Ha habido brotes que se han producido en Cataluña, en industrias cárnicas, en espacios de recogida de cultivos hortofrutícolas cara en la temporada y claro, se están extremando las precauciones, que no se nos puede olvidar que ahora mismo en Galicia hay una comarca que está con confinamiento, en País Vasco creo que hay otra comarca y en Cataluña tenemos otra. Es que hay un riesgo real y se está pidiendo que extrememos las precauciones. Apelamos a lo de siempre, a la responsabilidad. Antes de terminar contigo, te tengo que preguntar por la no presidencia de Nadia Calviño del Eurogrupo, pues algo que estaba prácticamente cantado y que a última hora y en la segunda ronda de votaciones pues nos hemos quedado en la triste segunda posición. Pues mira, yo voy a extraerme del análisis simplón que están haciendo muchos medios de comunicación, que de verdad mientras más veo Twitter menos confío en ciertas cosas. Te voy a hacer un análisis. Primero, es una mala noticia para España, porque el no tener... este es uno de los puestos importantes, hablando claro, de la Unión Europea. Es un puesto que es puramente formal, pero tú con eso puedes marcar la agenda y puedes meter un sesgo en lo que se está debatiendo sobre grandes conceptos, grandes ideas, proyectos económicos en la Unión Europea. Esa es la importancia de ese puesto. ¿Qué ocurre? Que además quien ha ganado... Creo que es un perfil que a nosotros nos perjudica porque es el ministro de Economía de Irlanda, que Irlanda es un país que les recuerdo que es uno de los paraísos fiscales que tenemos en la Unión Europea, que además es un país que se está preocupando porque sigue habiendo paraísos fiscales, que está en contra de la tasa Google y de cualquier tasa que grave a las grandes empresas digitales, que les recuerdo datos contables. Resulta que Netflix, por su negocio en España, paga unos 2.500, 3.000 euros al año por todo lo que gana de las cuotas de Netflix que les pagamos. Esos son modelos que hay que cambiar, pues resulta que este señor es ministro de un país que está en contra de que se tribute o que se cargue ese tipo de actividades digitales. ¿Qué sucede? Que además ha sido apoyado por los países pequeños de la Unión Europea. Nadia Calviño estaba apoyada por Francia, por Italia, por Alemania, además de nuestro vecino Portugal, es decir, que tenía el apoyo del 80% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. En este grupo, el voto de todos los países vale lo mismo y esto ha sido una rebelión de los países pequeños, entre los cuales está nuestra estimada Holanda, el país líder de los países frugales, que yo he decidido dejarlos de llamar así, y para mí son países egoístas, porque han decidido que ellos no tienen un problema y que el problema de los otros no es el suyo. Y eso posiblemente va a complicar, posiblemente no estoy seguro, que va a complicar muchísimo todas las negociaciones que tienen que ver con algo tan estratégico para nuestro país como es el Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea. Seguramente intentarán o limitarlo o
harán un endurecimiento muy fuerte de las condiciones, que las condiciones previas que había era que estos fondos, una gran parte, tenían que ir ligados a reformas estructurales y ellos posiblemente quieran pedir algo más. Así que yo creo que ha sido una muy mala noticia para España y yo creo que va a ser una mala noticia para Europa. ¿Quién ha sido el desertor? El que nos ha dejado... ¿Pero lo sabemos o lo supones? Yo, por lo que he sumado en los periódicos y ¿Has por lo echado que la cuenta han de la dicho, vieja, a mí me sale que es Eslovenia. Eslovenia. Ahora cuando llegue Eurovisión ya sabemos. Nos vamos a vengar. Sí. ¿Sabemos por qué Eslovenia dijo que sí y luego ha sido que no? Es voto secreto. Dicen, todas las papeletas dicen que ha sido Eslovenia. No se sabe por qué es voto secreto. Lo que sí está claro es que en esta votación yo tengo clarísimo, con los datos que hay en la prensa que hemos podido leer, que están pudiendo los intereses particulares de ciertos países pequeños y medianos de la Unión Europea antes que pensar en el bien común. Y yo creo que hemos perdido una gran oportunidad de mejorar la integración de la Unión Europea. Ay, bueno, pues nos vengaremos en Eurovisión. Por cierto, que yo soy de las que piensan que para qué nos seguimos presentando a Eurovisión, pero eso es harina de otro costal, es otro tema. Eso para otro debate cuando quieras. Rubén Márquez, economista de 3CS, gracias por haber estado con nosotros. A vosotros por invitarme. Yo digo que eres de 3CS, pero eres nuestro economista de cabecera, así que encantado. Mis socios ya lo tienen asumido, así que no os preocupéis. Es el economista de PTV, así que gracias. Y muy orgulloso de serlo. Qué bien, estamos felices de que hayas estado un día más con nosotros. Prometemos que no será viernes la próxima vez, vale, para aquello de animar un poco la cosa entre semana y dejar el viernes al prefinde. Gracias y que descanses estos días. Que tengáis un buen fin de semana y que descanséis. Igualmente. Bueno.